Datos de química. Carbono, el elemento de la vida. En los siglos XVII y XVIII, cuando la química estaba en sus inicios, los investigadores creían que existían diferencias básicas entre los seres vivos y las materias inorgánicas. Creían que los seres vivos tenían alguna clase de fuerza de vida vital. Hoy en día sabemos que toda materia, viva o no, sigue los mismos principios científicos. Pero hay diferencias significativas en el compuesto químico de las sustancias orgánicas e inorgánicas. Carbono, el elemento de la vida. Para un químico, una materia orgánica es cualquier materia compuesta de sustancias que están vivas o que estuvieron vivas. El elemento carbono es la base de todas las sustancias orgánicas y a veces se define a la química orgánica como el estudio de los compuestos de carbono. Al carbono se le ha llamado el elemento de la vida. Provee la base para la estructura molecular de todos los seres vivos, que sean plantas, animales o microorganismos. La habilidad del carbono de combinarse con otros elementos resulta en una gran variedad de estructuras químicas. Se estiman en 12 millones las sustancias que han sido identificadas y el 80% de ellas tienen carbono como parte importante de su estructura molecular. Las sustancias con bases de carbono incluyen desde azúcares simples, proteínas complejas y ADN hasta diamantes. Incluyen las fibras de la ropa que usamos, casi todos los alimentos que comemos, petróleo, gasolina, carbón, plásticos, madera, grafito, caliza, coral y mármol. Todos estos productos están compuestos por organismos que en algún momento estaban en vida y todos tienen carbono como parte importante de sus estructuras moleculares. El secreto de este elemento inusual está en su estructura atómica. El carbono tiene el número atómico 6 y está en la segunda fila o periodo de la tabla periódica. Es un átomo con 6 electrones en 2 niveles de energía. La capa exterior o capa de valencia tiene solo 4 electrones. Los elementos en el segundo periodo, como el carbono, necesitan 8 electrones para poder llenar la capa de valencia. El carbono llena exactamente la mitad de su capa de valencia con electrones. La regla de octeto dice que los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones para poder adquirir una serie completa de electrones de valencia. Un átomo de carbono normalmente cumple con la regla de octeto, haciendo 4 enlaces covalentes con otros átomos. Estos enlaces pueden ser 4 enlaces simples, un enlace doble y 2 enlaces simples, o uno triple con un enlace simple. El carbono es el único elemento que tiene la habilidad de hacer enlaces en una variedad tan grande de combinaciones. Debido a que el carbono tiene solo 2 niveles de energía y por consecuencia sus electrones de valencia están relativamente cerca al núcleo, es capaz de formar cortos, fuertes y estables lazos covalentes. Debido a estas características, el carbono frecuentemente se conecta con otros átomos de carbono, al igual que con otros elementos como el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, para producir largas cadenas de átomos. Los átomos de carbono proveen la base para una gran variedad de diferentes compuestos que pueden participar en una increíble gama de reacciones químicas, y son estos compuestos que proveen la base de la vida. Hidrocarbonos. Los químicos clasifican las numerosas diferentes sustancias de carbono por sus estructuras moleculares. Las más sencillas son las moléculas que solo contienen carbono e hidrógeno y que se llaman hidrocarburos. La mayoría de los hidrocarburos de la Tierra existen en los depósitos de gas natural y de petróleo en las profundidades de la Tierra. Se utilizan en una gran variedad de productos como en la gasolina para nuestros autos, en la calefacción del hogar y para producir electricidad. Tanto el gas natural como el petróleo están formados por los restos de organismos marinos que fueron atrapados y comprimidos en la profundidad de la Tierra. Es por eso que los hidrocarburos se llaman combustibles fósiles. Hay miles de hidrocarburos.
Esta es una molécula del hidrocarburo más simple, el metano. El metano es un gas muy inflamable que se despide cuando una materia orgánica se está descomponiendo. Es por eso que el gas de metano es tan problemático en vertederos. La fórmula química del metano es CH4. Y este diagrama orbital demuestra la estructura de la molécula. Los 4 electrones de valencia del carbono cambian de posición para crear 4 formas idénticas de orbital híbrido que se mantienen lo más alejadas posible las unas de las otras. Cuando los 4 átomos de hidrógeno se combinan con el átomo de carbono, la molécula que resulta satisface la regla de octeto porque la capa exterior ahora está llena. El metano forma parte de la familia de los alcanos de hidrocarburos, como estos que vemos aquí. Todos los alcanos contienen un solo enlace entre los átomos de carbono. A menudo se les dice hidrocarburos saturados, lo cual sugiere que los esqueletos del carbono están llenos a su máxima capacidad de átomos de hidrógeno. También puede haber alcanos ramificados como estos. Pero lo que es más importante saber es que los carbonos siempre están unidos en un solo enlace. Los diagramas, como el que vemos aquí, son prácticos para poder entender que las estructuras moleculares no son planas, como un dibujo en un papel, sino tridimensionales, y como todas, las moléculas están en constante movimiento. La fórmula general para los alcanos es CnH2n más 2, n siendo el número de átomos de carbono. Es fácil averiguar el número de átomos de hidrógeno en la molécula si se conoce el número de átomos de carbono. El butano, por ejemplo, tiene 4 átomos de carbono, n igual a 4. Obtenemos el número de átomos de hidrógeno multiplicando 2 por 4 y sumándole 2, es igual a 10. La versatilidad del carbono le permite formar cadenas de átomos, pero también puede formar anillos. Cuando solo tienen enlaces simples se llaman cicloalcanos. Sin embargo, tienen una fórmula diferente porque tienen 2 átomos de hidrógeno de menos. Su fórmula general es CnH2n. Los hidrocarburos saturados están llenos de átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos que no están saturados no están llenos a su máxima capacidad y contienen un enlace doble o triple entre átomos de carbono. Las manzanas contienen gas eteno que las ayuda a madurar. Esta es la estructura molecular del eteno. Se puede ver que hay un doble enlace entre los átomos de carbono. El eteno es un ejemplo de un alqueno. Todos los alquenos tienen un doble enlace entre un par de átomos de carbono y todos tienen un nombre con un sufijo eno. La fórmula general para los alquenos es CnH2n. También hay hidrocarburos con un enlace triple. Estos son miembros de la familia de los alquinos y todos tienen un nombre con un sufijo ino. La fórmula general para los alquinos es CnH2n menos 2. El nombramiento de los hidrocarburos ha sido diseñado para especificar las estructuras químicas de las sustancias. Estos son los prefijos de los nombres que nos dicen el número de átomos de carbono en la molécula. El sufijo nos indica el tipo de enlace. El metano es un buen ejemplo. Met significa que la molécula tiene un átomo de carbono y ano significa que tiene solo un enlace singular. Estos son otros ejemplos. La raíz del nombre del compuesto especifica cuántos átomos de carbono hay y el sufijo indica el tipo de enlace entre 2 de los átomos de carbono. ¿Está confundido con todos estos nombres? No se desespere. Lo que hay que entender es el patrón de las relaciones. A medida que trabaje con ellos, empezará a conocer los nombres. Grupos funcionales. Los hidrocarburos son compuestos que contienen solo carbono e hidrógeno, pero algunos compuestos orgánicos contienen carbono, hidrógeno y otros elementos. Estos se llaman derivativos de hidrocarburo. Hay una increíble variedad de estos compuestos.
pero afortunadamente pueden ser agrupados en clases dependiendo de sus estructuras moleculares. Estas clases se llaman grupos funcionales. En los organohalógenos, uno o más de los átomos de hidrógeno han sido reemplazados por átomos de la familia de los halógenos, es decir, flúor, cloro, bromo o yodo. CHCl3 es estructurado como la molécula de metano, pero 3 de los átomos de hidrógeno han sido reemplazados por 3 átomos de cloro. Esto se llama triclorometano. Su nombre sigue el patrón que vimos antes. Tricloro, 3 átomos de cloro, met, 1 átomo de carbono, y ano, un simple enlace. Este compuesto se conocía como cloroformo, un químico que se usaba mucho como solvente y que también se utilizó como anestésico. Hay muchos organohalógenos. La mayoría tienen cadenas de átomos de carbono unidos al hidrógeno y a otros átomos del grupo halógeno. Al igual que los átomos de halógeno, los átomos del grupo hidroxilo que contienen OH pueden sustituir átomos de hidrógeno. Estos son alcoholes. Hay varios alcoholes diferentes y todos los nombres de sus químicos terminan con el sufijo -ol. Esto es metanol, el más simple del grupo de los alcoholes. Otra vez el nombre químico sigue el patrón met. Un solo átomo de carbono. An significa un simple enlace y ol un alcohol. El otro nombre del metanol es alcohol de madera. Es una sustancia peligrosa que puede ser mortal o causar ceguera a los que lo beben. Hay varios tipos de alcoholes. La cerveza y el vino contienen etanol, la misma clase de alcohol que puede ser mezclada con la gasolina para producir un combustible limpio para autos. Los éteres son otro grupo. Son moléculas que contienen oxígeno unido a 2 átomos de carbono. Los éteres tienen varias aplicaciones. Alguna vez se usaron como anestésicos y ahora se usan para mejorar el rendimiento de los motores. Cuando un átomo de oxígeno es unido a un átomo de carbono a través de un doble enlace covalente, se crea el grupo carbonilo. Los aldehídos y los cetonas están en el grupo carbonilo y se usan en la fabricación de plásticos y adhesivos. 2 átomos de oxígeno también se pueden unir al mismo átomo de carbono, lo cual crea grupos llamados ácidos carboxílicos y éteres. Hay varias clases de compuestos orgánicos que son producidos cuando el carbono se combina con nitrógeno. Estas clases se llaman aminas y amidas. El carbono es parte de una gran cantidad de arreglos moleculares para formar una variedad de compuestos orgánicos comunes. Polímeros y plásticos. Los polímeros orgánicos son macromoléculas con una cadena principal de átomos de carbono. Están muy relacionados a los hidrocarburos, pero pueden combinarse con otros elementos como el oxígeno, el flúor, el nitrógeno, el silicio, el fósforo y el azufre. Están compuestos de subunidades llamadas monómeros, que se unen en largas cadenas para crear una molécula más grande que por lo general contiene miles y hasta millones de átomos. Largas cadenas de polímeros dan fuerza estructural a las plantas, como por ejemplo a los troncos de los árboles y los tallos de las flores. Pero los científicos también han usado sus conocimientos de la química para crear polímeros sintéticos que llamamos plástico. El primer polímero sintético fue la baquelita, que fue comercializada en 1911. El rayón siguió poco después y el nylon fue desarrollado en los años 30. Pero fue durante la Segunda Guerra Mundial que se produjo por primera vez una gran variedad de plásticos. Hoy en día los plásticos hechos de petróleo, un compuesto orgánico y otros elementos agregados para dar las propiedades físicas deseadas, son usados en una enorme cantidad de productos, desde los juguetes para niños hasta mobiliarios y partes de automóviles. Son baratos y fáciles de moldear. No son corrosivos y pueden ser pintados.
Son resistentes a plagas como termitas y pueden ser fabricados para tener una estructura muy fuerte. Los plásticos son realmente un producto milagroso de nuestra era, pero sus extendidos usos han creado nuevos problemas. El plástico no se biodegrada fácilmente. La fuerza de su unión molecular significa que el plástico se descompone muy lentamente. Cada año millones de toneladas de desechos plásticos son echados en vertederos causando grandes problemas ambientales. Procesos de vida. En todos los organismos vivos, los procesos de la vida implican miles de reacciones químicas que suceden constantemente. La respiración, la digestión, la reproducción, la circulación de la sangre, el metabolismo, todos estos procesos y otros son procesos químicos. Estas áreas son investigadas en biología y en bioquímica. Pero los científicos que trabajan en estos estudios deben entender la química para poder entender estos procesos de la vida. Tal vez el proceso más fundamental de todos los procesos de la vida es la fotosíntesis, un complejo proceso químico que ocurre en las plantas y en los microorganismos y en el cual la energía de la luz solar es transformada en energía química que puede ser usada por las plantas y posteriormente por los animales que comen plantas. En las células de las hojas de las plantas hay pequeños orgánulos llamados cloroplastos que le dan el color verde a las hojas. En los cloroplastos, el dióxido de carbono del aire es combinado con agua y luz solar para producir glucosa, una clase de azúcar. Luego es convertida en otros químicos que pueden ser usados por las células en seres vivos como energía. Un producto secundario del proceso de la fotosíntesis es el oxígeno, O2, el cual es liberado en la atmósfera. Casi todo el oxígeno de la atmósfera, esencial para la vida de los animales, fue producido a través de este proceso. Pero los animales también deben agradecerle a las plantas y a las algas por algo más. Cuando los animales comen plantas, adquieren glucosa, almidón, carbohidratos y otros alimentos que son esenciales para su sobrevivencia. Hasta los carnívoros que nunca comen plantas obtienen estos nutrientes cuando comen animales que se alimentaron de plantas. La propia vida se mantiene y se sostiene gracias a la química de los seres vivos. No solo los seres vivos no podrían existir sin estos procesos químicos, sino que la propia vida tampoco, sin el simple elemento del carbono. Examen. Todas las materias siguen los mismos principios, pero hay grandes diferencias en el compuesto químico de sustancias orgánicas e inorgánicas, ¿cierto o falso? El elemento de carbono provee la base para la estructura molecular de todos los seres vivos, ya sean plantas, animales o microorganismos. ¿Cierto o falso? El carbono tiene el número atómico 7 y está en el tercer periodo de la tabla periódica. ¿Cierto o falso? Debido a sus características, el carbono se une frecuentemente a otros átomos de carbono y a otros elementos. ¿Cierto o falso? Los hidrocarburos son moléculas de carbono, de hidrógeno y de otros elementos. ¿Cierto o falso? El metano es el único alcano. ¿Cierto o falso? Algunos compuestos orgánicos contienen carbono, hidrógeno y otros elementos. Estos se llaman derivativos de hidrocarburo. ¿Cierto o falso? Los plásticos están hechos de materia inorgánica y nunca contienen el elemento de carbono. ¿Cierto o falso? Los procesos de la vida en todos los organismos vivos implican miles de reacciones químicas que suceden constantemente. ¿Cierto o falso? Los animales producen fotosíntesis en sus células. ¿Cierto o falso?